El propósito en esta corta presentación es hablar un poco de esas discusiones que tenemos que darnos. Algunas nos las estamos dando más rápido que otros, pero si nosotros coincidimos con buenas preguntas, posiblemente podremos dar las respuestas que requiere nuestro país y el futuro. 4 facturas claves. Primero, ¿cuál va a ser la fuerza laboral del futuro? ¿Quiénes son los que van a participar en el mercado laboral? ¿Desde dónde van a venir? ¿De dónde van a proceder? ¿En qué escenarios y en qué lugares van a trabajar? Segundo, como bien se mencionaba, ¿qué visión es la que hoy enmarca las acciones que estamos desempeñando? ¿Y qué visión debería ser entonces las que enmarquen las decisiones y actuaciones que empecemos a emprender de manera colegiada en el presente y en el futuro? ¿Qué herramientas? Tanto la visión nos ayuda a construir las herramientas como las herramientas mismas nos ayudan a construir visiones. Es un diálogo que se da de manera bidireccional entre los desarrollos tecnológicos que retan la educación, pero también las necesidades que tiene la educación que van haciendo y poniendo retos en materia de tecnología. Y finalmente, la pregunta inicial, la que nos corresponde ayudar a responder, y es cómo debemos repensarnos. Esto es Colombia. Esta es una proyección poblacional. En primer lugar tenemos el 2024, es decir, este es el año en el que nos encontramos, y aquí tenemos una proyección al 2050. Hago 3 agrupaciones. Estas agrupaciones tienen una razón de ser. Ustedes las ven aquí, J1, 2, 3. Ahorita la entenderán un poco mejor, pero esto me remite a una historia de mi hijo. Algunos de ustedes conocen a mi hijo personalmente, otros quizás hayan visto las conferencias que él da, y él me dice: papá, yo quiero tener 4 vidas. Yo le decía: ¿y por qué quieres tener 4 vidas? Y él me dice: yo quiero tener 4 vidas, una para ser empresario, otra para ser veterinario, otra para ser presidente y otra para ser piloto. Y yo le decía: ok, interesante. ¿Y por qué necesitas una vida para cada una de ellas? Para poder hacer aquello que me gusta. No sé qué será. Pues bien, hay científicos que dicen que el hombre o mujer que cumplirá 150 años ya está entre nosotros. Ya nació. No sabemos quién es, no sabemos cuándo los cumplirá, pero que ya el avance en la esperanza de vida, que el avance en las tecnologías, que el avance en estamos mucho mejor objetivamente, lo que dice Hans Rosling, nos hace pensar que se puede llegar a cumplir 150 años. Edad de pensión, 65. Ahí es la pregunta. Quizás 67 y creciendo, pero de igual manera... 57, correcto. Y será creciente. Pero de igual manera estamos mirando que a hoy esa persona, posiblemente la mitad o más de su espectro vital, no estará, o hoy no lo consideramos como una persona que se miden en las estadísticas del empleo. Y esto van a ser los cambios. Hoy el 32% de nuestra población se encuentra en ese grupo etario entre los 15 y los 34 años, pudiéramos denominarla como una primer espacio de juventud. De pronto ahí pudiera ser veterinario. Luego tenemos un segundo rango de edad entre los 35 y la edad de pensión actual en hombres, 65. Ahí hoy tenemos el 37% de la población, pero cada vez más asistimos, lo vemos, lo necesitamos. Aquellas personas que se encuentran en ese grupo etario, que podemos bien decir entre 65 y 85, que hoy son el 9,2% de la población. Pero 2050 es pasado mañana, van a ser el 18% de la población. La franja intermedia más o menos se conserva del 37 al 40, pero donde vemos una disminución significativa es en este primer grupo poblacional, que es en lo que el sector educativo tradicionalmente ha dicho: ese es nuestro territorio. ¿Por qué? Porque el sector educativo piensa un poco como nos han enseñado a pensar, de manera lineal. Estamos presentes en un momento, cumplimos la tarea que nos corresponde y de ahí en adelante arranca la vida, arranca el trabajo. Totalmente de acuerdo cuando miramos acerca del futuro de la educación y de los procesos de formación. Desde dónde nosotros estamos hablando, desde dónde nosotros estamos conversando y desde dónde nos estamos proyectando. Cuando uno lee la diferente literatura que hay al respecto, uno encuentra 3 tipos de visiones. La visión optimista, la pesimista y una visión que yo llamo moderada. La visión optimista es, sin lugar a dudas, el desarrollo tecnológico acelerado, pues va a incrementar el potencial humano, nos dedicaremos a aquellas labores que nos permiten ser mucho más felices y plenos, las que son automáticas y repetitivas, vendrá la inteligencia artificial, vendrán las máquinas, vendrán otros instrumentos que harán esa tarea difícil por nosotros. Posiblemente haya máquinas que hagan pirámides de boñiga. Vamos a tener mayor flexibilidad y personalización.
Esto nos va a permitir entonces trayectorias individuales, la combinación de elementos, viviremos en un mundo en el que podremos tener mayores procesos de equidad e integración, no solamente en materia de género, también en otras discapacidades, en otras condiciones, neurodiversidad, en temas de movilidad, en temas de orígenes y en diferentes elementos, y lograremos, finalmente, la tecnología nos permitirá que todos podamos cumplir con nuestro propósito. Y todos y cada uno de los trabajos permitirán el pleno desarrollo del ser que tenemos en nuestro exterior, esa vocecita que nos va diciendo cuál es el sentido de estar en este planeta e interactuar con los demás, porque efectivamente somos tribales. La visión pesimista, la visión que en muchas ocasiones sale en los medios de comunicación. Prepárese porque su trabajo no va a existir. En 5, 4, 3, 2, aquí está su carta. El aumento de las brechas digitales, la brecha digital es la nueva frontera, el que está, el que no está, se queda por fuera y es irremediable, no hay vuelta atrás y no hay procesos de que le permitan ingresarse a esa dinámica de mercado laboral, seremos cada vez menos humanos, cada vez más atendidos por máquinas, el intercambio, todos los elementos pues, que hemos visto en este sentido y seremos presas de aquellos que tengan nuestros datos y nuestros datos existen en todo momento y lugar. Cada vez, y ustedes quizás hayan visto videos de cómo, por ejemplo, en ciertas escuelas en el mundo, están ensayando con cámaras que tienen reconocimiento facial, las cuales no solamente sirven para saber en ese momento la lista de clase, o sea, ya no hay que llamar a lista. Yo recuerdo que mi profesor se demoraba un tiempito llamando a lista, yo siempre tenía que estar ahí, Acevedo número 1, pero pues yo tenía compañeros que podían darse una gabelita de unos segundos. Hoy la máquina te dice quién está. Pero no solamente te dice quién está, te dice quién está concentrado, porque tiene unos indicadores de reconocimiento facial que de acuerdo con el brillo en las pupilas, el rostro, permite saber quién está concentrado, quién está distraído, e inclusive permite tener a través de algoritmos elementos que permitirían establecer alguna condición que amerite la intervención de un profesional especializado. Yo más bien me muevo por un escenario moderado. Y en ese escenario moderado, pues tenemos que reconocer estas herramientas tecnológicas, pero la condición humana y sobre todo lo que van a ser esos posibles desarrollos futuros. Todo esto es especulativo, pero pareciera ser que este escenario tiene alguna forma de credibilidad. Primero de ellos, estaremos en ciclos continuos de educación, reentrenamiento, certificación, recertificación. Eso nos parece muy extraño. No, saquen su pase. Hoy todos tenemos esa obligación para poder ejercer de manera responsable el uso de la vía pública detrás del volante de un vehículo, debemos acreditar una condición que nos permita poderlo hacer. Y en la medida que vamos avanzando en el tiempo, pues los ciclos de reacreditación o recertificación se van haciendo más cortos en virtud de la transformación misma que va viviendo nuestro cerebro, nuestros sentidos y nuestra manera de actuar. Estos desarrollos van a habilitar nuevos modelos de negocio. Efectivamente, hay modelos de negocios actuales que desaparecerán, pero habrá modelos de negocios que hoy desconocemos que emergerán y esto precisamente va conectado con esos ciclos permanentes de educación, reeducación, entrenamiento y habrá una colaboración que yo espero sea mucho más virtuosa hombre-máquina. Mensaje que tenemos que darnos como sector. ¿Qué le estamos diciendo a los integrantes del sistema educativo? ¿Qué respuesta le damos a las preguntas que nos hacen? ¿Quién es el que va a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuáles son las herramientas con las que voy a trabajar? Y debo decir, mea culpa, en esto hoy muchos todavía nos quedamos cortos. La segunda gran pregunta que nos tenemos que hacer es acerca de ¿cuál será entonces el futuro del trabajo? Y el futuro del trabajo en términos de ocupaciones, el futuro del trabajo en términos de conocimiento de herramientas para poder desempeñar esas ocupaciones y el futuro del trabajo en términos de esa naturaleza del ser que utilizará las herramientas para poder desarrollar las ocupaciones. Empecemos de atrás para adelante. Todos sabemos de los déficits que hay en ciberseguridad, programadores, programación web, eso ya está conocido, los planes de desarrollo trabajan en ese sentido, pero es que esto no es solamente del sector de la tecnología. Miren, ¿cuáles van a ser esas grandes industrias que están jalonando y que tienen necesidades? Bioeconomía, eso le cabe todo, y efectivamente todo cabe en bioeconomía, pero hagamos zoom en sostenibilidad en algunas industrias en particular, hablemos de energía, que nos gusta tanto y que efectivamente pudiera tener ese impacto con estas baterías de larga duración que están en desarrollo. Tan solo el Departamento de Energía en Estados Unidos estima que para Estados Unidos en el 2030 se van a requerir alrededor de 1
millón adicional de nuevos trabajadores para la industria solar, a lo largo de toda la cadena de valor. Claro, es que hay nuevas tecnologías, por supuesto, eso es comprensible, es un tema nuevo, requiere gente nueva. No, miren, hablemos por ejemplo también en otras necesidades, transporte. La Asociación de Transporte Público en los Estados Unidos, que agrupa a todos los operadores de servicios de transporte públicos del país, estableció que el año antepasado, estamos hablando del 2022, el 92% de todos los operadores de transporte público tuvieron que suspender rutas, cancelar rutas o retrasar rutas, porque no tienen conductores. No hay conductores de uso. No es solamente los temas de alta tecnología, son temas cotidianos y de servicios. Y no nos tenemos que ir únicamente a Estados Unidos para darnos cuenta que las necesidades son crecientes. En este mundo en el que me desempeño, frecuentemente tengo conversaciones con ustedes, no tenemos personas para recoger la cosecha, no tenemos personas para desarrollar las actividades comerciales, estamos viendo un déficit gigantesco, y aquí sí me permito hablar de un campo disciplinar muy natural de la Universidad CES. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial dicen que para el año 2050 aproximadamente, el número adicional de personas vinculadas al sector salud debe ser de 40 millones. 40 millones de personas adicionales en el sector salud. ¿Por qué? Porque no es solamente en el escenario hospitalario, es la salud en casa, es el cuidado, es la longevidad, es llevar los servicios de salud a aquellos lugares y territorios en los cuales este no ha llegado adecuadamente. Entonces, esto es un reto de todas las industrias. Esto entonces nos plantea el reto, la necesidad de reconocer que las herramientas pues ya están muy conocidas, las herramientas que habilitan esas capacidades, inteligencia artificial, computación en la nube, pero sobre todo que necesitamos también en esos seres, esas capacidades, esas sinapsis neuronales propias de la inteligencia adaptativa, la innovación, la creatividad, el análisis y la solución de problemas, y un ejercicio cada vez más importante. Si bien pareciera que las fronteras y vuelven a aparecer los muros y vuelven a aparecer los visados, no es lo mismo para quienes tienen un conocimiento específico. Si miramos, por ejemplo, en salud, sector que conozco pues, con mayor profundidad, cada vez ustedes encuentran menores requisitos de visados para personas con formación en todos los países del mundo. Recientemente la Florida acaba de rebajar, reducir los requisitos para poder tener médicos que presten servicios de salud en el estado de la Florida. Entonces la condición de visado no es la misma dependiendo de la existencia de un talento o una capacidad. Lo otro, y vamos entrando, coincido plenamente con el planteamiento provocador que nos hacían al inicio de esta sesión. El mejor escenario de formación presente y futuro es la empresa. El mejor escenario de formación presente y futuro es el trabajo práctico. Y aquí debo hacer un reconocimiento especial a lo que es la formación en salud. Cuando me incorporé a la universidad hace un par de años, uno de los elementos que me llamó la atención, yo venía de otras instituciones de educación superior y he estado en muchos consejos superiores, es que yo no veía el número de estudiantes en el campus que decían los indicadores de matrícula. ¿Dónde están? Pues están estudiando, me respondían los decanos. Pero no los veo. Claro, están en el hospital general, que son los principales campos de rotación que tiene la universidad, la clínica de la universidad y muchísimos otros. La mayor parte del proceso formativo en materia de salud sucede cuando tengo el paciente al frente. Sucede en el momento de prestación de servicio. Y eso, sin lugar a dudas, es una lección que estoy convencido tiene un inmenso valor para todos y cada uno de los sectores que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Tenemos que aprender a combinar los escenarios de formación con los escenarios laborales. Esto no quiere decir que el gerente de la empresa ahora tiene que ser el formador. Esto invita a nuevos tejidos y alianzas en los cuales entendemos que el proceso formativo discurre tanto en el escenario tradicional como en el escenario laboral, y el escenario de estrategia de negocios también pasa en el escenario de la empresa, pero también sucede en el escenario de la universidad o la institución educativa, como hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes en ejercicios de ideación, de innovación, de co-creación, donde los funcionarios de la compañía van a los espacios de la universidad. Es un ambiente más propicio para esa capacidad creadora
y de igual manera el escenario de formación se traslada al mundo de la empresa, que es mucho más propicio para el despertar de esas herramientas. Y tenemos que aprender a combinar entonces estos escenarios de prestación de servicios con todas estas herramientas de realidad virtual, realidad aumentada, que permiten hacer en un principio procesos de simulación o aproximación segura, pero todo tiene que pasar por el cuerpo y por las manos. El gran reto que tenemos se llama integrar, y con esto el marco conceptual final. Les hablé de 4 preguntas nucleares. La primera de ellas la respondo con esta primera línea. La base laboral del futuro ya deja de ser simplemente esa primera juventud o adultez temprana, como llaman algunos autores, que es donde particularmente nos hemos enfocado como sector educativo a lo largo del tiempo. ¿Qué sigue después del bachillerato? Pues la universidad. Hoy, pregúntenle a sus sobrinos, a sus hijos, yo le pregunto al mío, ¿qué sigue después de tu colegio? Y él me dice, no sé, veremos. Y sí, estoy seguro que sabremos. Hoy no sé. A pesar de que quisiera saber qué va a hacer, sé que no debo saber qué va a hacer. Sé que posiblemente sea recorrer, conocer, viajar, empezar un ciclo corto, emprender, experimentar. Ahora, estamos cada vez más convencidos que aquí tenemos unas grandes tareas para hacer, y es el periodo del ciclo vital en el que nos encontramos la mayor parte de los asistentes en este escenario, pero este ciclo, que ha sido un ciclo en el que entendíamos, yo ya dejé de estudiar, ahora estoy produciendo, termina siendo un ciclo en el que permanentemente tendremos que volver a iterar, aprender nuevas cosas, dejar de aprender otras, interactuar con otros, y tenemos que entender como país y sociedad que hay que prepararnos, porque esta adultez tardía, esta tercera juventud, la J3, no puede ser simplemente objeto de un portafolio de educación continua de enseñarles cerámica y hacer cursos de literatura, que es lo que hacemos hoy. Es de qué manera hay una posibilidad también de vinculación, revinculación, conexión con las diferentes dinámicas del mercado laboral, de las necesidades del trabajo, del presente y del futuro. Habiendo dicho esto, el marco conceptual es el que nos permite poder definir cómo vamos a actuar, que sería el eje 3, que ya con esto entonces hacemos la matriz. Hoy tenemos un gran reto, las instituciones, y es cómo hablamos nosotros mismos de lo que hacemos, para quién lo hacemos y con qué herramientas los hacemos. El rector John Jairo, en muchas de sus intervenciones, frecuentemente hace alusión a una analogía, y él dice que es más fácil mover un cementerio que una universidad. La diferencia es que en el cementerio los que hacen parte de él se quedan ahí quietos. Pero a pesar de eso es más fácil mover un cementerio que una universidad. Yo estoy convencido que tenemos muchos patrones culturales, heredados, estructuras jerárquicas, reglamentos internos, escalafones. Nos parecemos mucho a esas instituciones que tienen miles de años de existencia, como la milicia, como el sector salud, como la iglesia. Tenemos que empezar a romper muchos de esos marcos conceptuales para podernos desplegar y empezar a acumular evidencia e impacto. Empezar a hacer mejores investigaciones nosotros mismos sobre lo que hacemos cada vez que intervenimos en un aula de clase, cada vez que intervenimos con una herramienta tecnológica, cada vez que intervenimos en un grupo poblacional, cada vez que llevamos a un grupo humano a un escenario de trabajo, en cualquier escenario o lugar. Y con esto, entonces, entender que en diferentes momentos, pues podemos hacer énfasis en ciertos asuntos, transversal siempre, análisis y solución de problemas, pero sin lugar a dudas aquí hay unas competencias más enfocadas hacia la innovación, esta es la adaptabilidad y estas a un trabajo colaborativo con las generaciones precedentes. Los escenarios, el escenario de empresa es fundamental en esos primeros ciclos formativos, los escenarios híbridos virtuales presenciales, los laboratorios se convierten en un buen escenario para quienes ya están trabajando, porque permite probar, ensayar, iterar, equivocarse y volverlo a repetir de una manera mucho más segura y mucho más rápida y con menores riesgos y con mayores resultados. El escenario de trabajo, empresa, comunidad híbrido para este grupo poblacional, unas herramientas que cada vez tenemos que aprender a mejorar más, el uso de herramientas de simulación, el uso de herramientas de experimentación, el trabajo en terreno, como ya lo hemos mencionado, para este primer grupo. De aquí un ejercicio muy fuerte en prototipado y referenciación. Salga, mire, busca, converse, compare, porque eso permite nuevas conversaciones y nuevas redes neuronales. Y finalmente aquí hay un gran ejercicio de metacognición y metaanalítica. ¿Quiénes serán los facilitadores?
Cada vez veremos menos profesores de carne y hueso, veremos más entrenadores digitales, veremos más trabajo entre pares, y esto pues al final del día lo que representa para quienes hacemos parte del sector de educación es o un tremendo horizonte de oportunidades, como a mí me gusta ver, lo veo y lo seguiré viendo, o un tremendo fuente de temores y angustias. Yo creo que en la medida que las instituciones entendamos este tipo de conversaciones y trabajemos desde un marco referencial como les estoy presentando, pues podremos hablar de un futuro en el que seguiremos siendo vigentes y viables. Muchísimas gracias.